Servicio Divino de Palabra, domingo 3 de octubre de 2021. Apóstol Hermann Ernst. El texto para esta mañana se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Traemos los cariñosos saludos del apóstol de distrito, con quien hemos hablado hace apenas unos minutos, como así también de los amados apóstoles y obispos. Muchas gracias. Hermanos, la alegría de poder vivir una hora nuevamente a los pies del altar, la alegría de que lo podemos hacer en el marco de este servicio divino tan especial como lo es el de agradecimiento. Y cuando orábamos al Padre, habiendo pedido previamente ser vocal de todos nuestros hermanos, no se trata solamente de estar pidiendo por las necesidades, por lo que falta, sino que ante todo poder agradecer al Padre es poder reconocer todo lo que Él nos da. Y entonces, por una vez, quizás en lugar de mirar todas las situaciones que nos rodean y todas las falencias que pudieran haber, quisiéramos realmente enmarcar lo que significa un servicio divino, un encuentro con Dios, con el Creador del cielo y de la tierra. Porque para este servicio divino Dios nos ha regalado esta palabra tan especial. Habla de lo que hizo cuando terminó su obra, la creación, y cuando apartó ese día para contemplar su obra. Y así también Él después ha determinado que esa fuera la característica del día de la santificación. Y en ese servicio divino de agradecimiento, hermanos, queremos mirar especialmente hacia lo que es. Dice en nuestro catecismo que es este día, el día de la santificación, es para recordar con veneración la obra que Dios hizo en la creación. Y todo el bien que ha hecho esto a la humanidad toda. Entonces, es el momento podemos decir, de detenernos un poquito y detenernos de mirar tanto cuántas cosas nos faltan o las cosas que quisiéramos que fueran diferentes, y nos detengamos para simplemente agradecer a Dios por todo. Él en su omnipotencia podría hacer todas las cosas diferentes, pero Él nos ama tanto que cuando nos creó nos dio un soplo de vida. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y en ese soplo de vida, hermanos, nos dio un espíritu, un alma. Y Él respeta nuestras decisiones, Él se detiene ante nuestra voluntad. Y está aquel que pretende vivir sin Dios. Y podríamos decir, sí, puede vivir aquí en la tierra sin Dios, pero el alma fue creada para una vida eterna. Y entonces es como quien dice, bueno, yo quiero vivir sin respirar, quiero vivir en la libertad que tengo, no voy a respirar más. ¿Y cuánto podés vivir? Así, entonces es aquel que dice, no, yo puedo vivir sin Dios. Sí, podrás pasar sobre la tierra de esa forma, pero después tu alma necesita del Señor. Y esto no es opresión del Padre, sino que es la verdadera libertad, porque está en nuestra capacidad de decidir. Por eso queremos alabarlo, queremos honrarlo y glorificarlo con todo nuestro ser, porque nos hizo a su imagen y semejanza, nada más y nada menos. Y entonces alabamos a Dios nuestro Padre porque Él ha hecho la creación, porque Él vela por nosotros, Él cuida de esa creación. Así como Él lo prometió, y si vemos cómo ha aumentado la población mundial, la tierra sigue dando frutos para toda la humanidad. Que en la tierra prevalezca el pecado hace que la distribución no sea equitativa y que entonces en algunos lugares sobreabundes y en otros falte. Y también es una demostración de lo que hace el pecado, de lo que hace sobre la tierra. Y Dios quiere que todo lo miremos con ojos celestiales, con ojos espirituales, los que exceden nuestra existencia terrenal.
Entonces, hermanos, que sepamos que, bueno, nos toca vivir en este mundo lleno de pecados, de falencias, de necesidades, de inequidades, de injusticias, para que también podamos a mirar hacia un poquito más allá y entonces buscar esa nueva creación, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, donde ya el mal no tendrá lugar. Alabamos a Dios por esto. Y en esta creación entonces también Él nos permite experimentar las maravillas de lo que significa un amanecer, un atardecer, lo que vemos en esta estación cuando todo vuelve a florecer, poder alabar a nuestro Padre, hermanos, porque Él siempre está velando por todo lo que necesitamos para el bien y para nuestra vida. Alabar a Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es el artífice de nuestra salvación. Es el que se entregó a sí mismo, el que venció el pecado y se entregó y murió sin necesidad de hacerlo por amor a nosotros. Y Él en su capacidad, en su amor, entonces también ha permitido que ha conformado, fundado su iglesia y ha dado al apostolado, a los apóstoles, para que nada nos falte y para que podamos realmente, quien se decide por Él, seguir sus pasos, seguir su ejemplo y entonces también saber que lo que falte el Señor lo va a dar y podremos ser coherederos con Él, nada más y nada menos que coherederos con ese Dios Hijo. Y alabamos, honramos, glorificamos a Dios Espíritu Santo, que es aquel que nos santifica, que es aquel que nos habla en el servicio divino, que es aquel que coloca luz en nuestras almas y sí nos interpela, pero con amor. Y entonces nada más hermoso que vivir bajo la comunión del Espíritu Santo, nada más hermoso que vivir bajo la comunión que proviene de ese amor puro, perfecto. Si vamos hacia los dones que están descritos en Gálatas 5:22, quisiéramos realmente volver a mirarlos y poder también mirar hacia nuestras almas, porque siempre está la oportunidad de crecer. Y entonces también de esa forma, hermanos, tenemos la oportunidad de alabar a nuestro Padre, al Trino Dios. Lo hacemos en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual. Lo podemos hacer a través de nuestras oraciones. Podemos recordar un desafío que teníamos hace un tiempo, hacer una oración que fuera solamente de agradecimiento y luchar contra ese impulso que viene a enseguida empezar a pedir, ¿no es cierto? Que la oración sea con la alabanza, la adoración a nuestro Padre, agradecimiento y terminarla agradeciendo. No pedir nada, solo agradecer. Y entonces, hermanos, que nuestras oraciones sean también el reconocimiento a Dios Todopoderoso. Sea humillarnos delante de Él y estar agradecidos. Recordemos, hermanos, agradecer hasta por el aire que respiramos. Podemos alabar a nuestro Padre a través del canto. Y en estos tiempos de pandemia, donde ha sido tan dificultoso volver a gustar de todo el servir a través del canto, de los coros, podemos decir, a lo largo del día, o al menos quizás cuando nos levantamos, ¿viene algún himno a nuestra alma? ¿Hay alguna expresión que nos lleve a poder ver esto que ha sido también inspirado por el Espíritu Santo en aquel poeta que con un don maravilloso encontró las palabras acompañado de acordes musicales y que tocan especialmente las fibras de nuestros corazones? Qué hermoso, hermanos, cuando podemos vivir y se vienen esos himnos. Y si nos avergüenza, hermano, nuestras cualidades para el canto, que lo podamos chiflar igual. Sabemos de hermanos, hermanitas mayores, que se escuchaba el silbar esos himnos desde la calle. Y era un regocijo para nuestros hermanos pasar enfrente de la casa de esa hermanita y entonces escuchar siempre que
siempre estaba con un himno en su corazón, en su alma. Y hermanos, y esas ofrendas, que alabamos a Dios con nuestras ofrendas, son de las primicias. Pero no olvidemos, hermanos, que no solamente se trata de apartar primicias, sino de que hacerlo con agrado. Porque si hemos asumido la oportunidad de ofrendar como quizás una cuota, entonces nuestro corazón no está bien. Quizás decimos, sí, yo recibo mi salario y lo primero que hago es apartar el dinero para la ofrenda. Sí, qué bien, lo haces con agrado. Te tomás un instante cuando estás delante de la caja de ofrenda para decirle de corazón realmente a Dios, porque muchas veces se vuelve una costumbre. O quizás estamos calmando nuestras ansiedades y calmando nuestra conciencia con ello. Y no es el sentir. Que podamos detenernos también y mirar a nuestros corazones cuál es el sentir verdadero de nuestra ofrenda. Hermanos, cuando podemos respetar la creación de Dios, y esta también es una ofrenda especial, es una forma de agradecer a nuestro Padre Celestial. ¿Y cuántos movimientos hay últimamente acerca del poder valorar lo que hace a la creación, al equilibrio en la naturaleza? ¿Cuántas campañas de concientización? Qué hermoso, muy bueno. También enseñan a apreciar lo magnífico de esta creación de Dios. Pero no nos olvidemos que Dios también creó a nuestro prójimo, que a él también le dio un soplo de vida. Ese soplo de vida ha llegado a esa alma, de que Dios creó esa alma. Y entonces allí, hermanos, es donde también queremos cuidar especialmente de aquel que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Allí es donde se cumple esa regla de oro de nuestro Señor Jesucristo, que hagamos con el prójimo lo que quisiéramos que hagan los demás con nosotros. Y también nuestro Señor reforzó, podríamos decir, esa regla de oro. En Lucas, el capítulo 6, en el versículo 37, aquí dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces, hermanos, esto Dios lo estableció para que no solamente miremos cuál es nuestra posición hacia Él, hacia el Señor, sino también hacia esas criaturas que Dios creó. Entonces amamos y respetamos a nuestro prójimo porque allí también está el Señor. Recordemos lo que dice en el juicio de las naciones, cuando nuestro Señor Jesucristo decía: porque tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me cubristeis, porque se lo hiciste a uno de mis más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Y entonces, hermanos, también allí demostramos el agradecimiento. No buscando las diferencias que tenemos con aquel, sino al contrario, buscando todas las cosas que nos unen. Y también, como aquí hemos leído, perdonad y sed perdonados, y seréis perdonados. También nosotros, hermanos, tener esa disposición siempre. Cuando nos hemos equivocado, ¿cómo quisiéramos? Porque a veces decimos que perdonamos, pero buscamos la ocasión para que se acuerden que les perdonamos, ¿no es cierto? Y cuando lo han hecho con nosotros, ¿cómo nos hemos sentido? Para que no le hagamos, hermanos, a los demás lo que no nos gusta a nosotros. Que así, hermanos, podamos respetar esa creación que está tan magnífica, que está en nuestro prójimo. Tiene sus errores, quizás es uno de los que dice precisamente que puede vivir sin Dios, quizás hasta se burla de nosotros. Pero Jesús se entregó en la cruz también por él. Y a nosotros nos eligió para que seamos como sus enviados, seamos aquellos que podamos, en primer lugar, advertirle acerca de la existencia de su alma.
lo podremos hacer inspirados por el Espíritu Santo, como herramientas de ese Espíritu Santo. Lo podemos hacer por el don que llevamos en nuestras almas, no con palabras propias, sino simplemente colocándonos en las manos de Dios, y entonces Dios revelará. Y Dios dará esas palabras justas que toquen el corazón. Entonces, bueno, allí abrimos podemos decir, esa percepción acerca del alma, de lo que pasa por ella, y entonces también podemos ofrecer lo que Dios nos ofreció, la oportunidad de una vida y de una gloria eterna, nada más y nada menos. Así, hermanos, queremos cuidar y velar de esa parte de la creación de Dios. Alabamos a nuestro Padre y le agradecemos por la oportunidad que tenemos de trabajar. Quizás en estos tiempos, hermanos, lo que los espíritus de la temporalidad nos llevan es a considerar que, bueno, qué lindo que es aquel que no necesita trabajar. Qué bueno que es aquel y qué libertad que tiene aquel que no está atado a horas de trabajo, a diferentes, podemos decir, limitantes. Pero muchas veces, hermanos, es considerado el trabajo casi como un castigo de Dios por haber entrado el hombre en pecado. Y aquí en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero no es así, hermano. No es que el trabajo es un castigo de Dios porque el hombre cayó en el pecado. Ya el Señor había confiado a los hombres que pudieran cuidar y velar en el huerto del Edén. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, hermanos, que el hecho de que tengamos que ahora trabajar y que, bueno, entre las buenas simientes surjan cardos y espinos, es también para que veamos hasta dónde impacta el pecado, para que veamos hasta dónde llega a influir el pecado, sus consecuencias. Y esto no es, como decíamos, un castigo de Dios, sino que el Señor dejó ya a los primeros hombres, aquellos que estaban en el huerto del Edén, que no tenían necesidad de nada, los hizo trabajar. Le dijo, bueno, les encomendó que lo labrasen y lo cuidasen, porque el trabajo es una expresión del agradecimiento a Dios. Porque poder hacerlo, hermanos, ya sabemos, dignifica. Ya sabemos, hasta algunos dicen que el trabajo es salud. Hermanos, y entonces realmente nos hace bien en todos los sentidos. Y el trabajar, hermanos, nos hace también sentir complacencia, porque es el resultado de nuestros esfuerzos, cuando podemos ver los frutos de esa labor. Para que tomemos el trabajo de esa forma, hermanos. Y no pasa por aquel que tiene trabajo o no lo tiene, o quizás lo está buscando, sino que pasa por la actitud del corazón. Hermanos, ser laboriosos. Cuando nos falta voluntad para quizás hacer cosas ya en lo material, no vamos a encontrar, va a ser muy difícil encontrar voluntad para hacer los cambios espirituales que Dios demanda. Nos va a costar mucho más, porque muchas veces es mucho más fácil cambiar determinadas actitudes de las visibles que lo que pasa por dentro del corazón. Y cuando Dios nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, como nos ha dicho el Señor Jesús, y que tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos, entonces, hermanos, esto demanda una tarea, una actitud, y es la disposición a trabajar en nuestras almas, que no nos gane la pereza en nuestro ser interior,
que no nos gane la desidia en nuestro ser interior. Que podamos trabajar con alegría y con agradecimiento a Dios en lo que podemos hacer aquí sobre la tierra, porque como fue mencionado, Él nos dio el aire que respiramos, nos dio las fuerzas, la posibilidad de hacer lo que dicta la mente, y en aquel que no la tiene, que sepa que no pasa por lo visible, sino que pasa por su disposición en el corazón. Y quizás alguien está en una silla de ruedas y dice, pero yo no puedo. Dios ve tu corazón. Dios ve tu predisposición y Dios te bendice por ello. Y entonces, ¿qué impide que oremos por el prójimo? ¿Qué impide que oremos por los demás, por la creación, por el ser humano, por todo lo que hay a nuestro alrededor? Hace días atrás hemos orado por la paz de los hombres. ¿Qué impide que llevemos en el alma ese cántico de alabanza y de agradecimiento al Padre? Y que entonces también estemos todo el tiempo elevando loor a Él. Así, hermanos, trabajemos en nuestra alma. Esto también nos hará dichosos, felices, llenará nuestros días de un contenido muy, muy especial. Y hermanos, y santificar el día de reposo es también porque Dios no precisaba descansar de lo que había hecho. Simplemente lo apartó a ese día porque la obra estaba hecha, la perfección estaba allí, lista. Así también, hermanos, nosotros hemos alterado el orden de las cosas. Santificar el día del reposo, hermanos, es en primer lugar apartarlo para poder mirar hacia Dios, para buscar esa relación con Él, esa comunión que necesitamos con el Padre. Muchas veces, en primer lugar, es el día de reposo y después, si queda bien, lo santificamos. Es el servicio divino el punto central de nuestro fin de semana. Es el servicio divino el punto central, hermanos, cuando quizás uno dice, el único día que tengo libre. Y si hay una actividad, hermanos, que casi que se superpone con el servicio divino del domingo, es una lucha ir a la iglesia cuando quizás tendría la oportunidad de hacer otra cosa. Nos sentimos que estamos perdiendo algo cuando quizás justamente los domingos de mañana se organizan actividades que son las que más nos gustan. Recordemos el orden de las cosas. Es santificar este día, hermanos, para poder descansar de toda la actividad. Ya el Señor les había dicho al pueblo judío que apartaran ese día, y también para recordar de que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y esto también entonces es una señal de ese pueblo, el apartar el día para recordar que habían sido sacados de la esclavitud. Y hermanos, este día que también nosotros lo podamos tomar, santificar el domingo, porque Dios nos ha ofrecido la verdadera libertad, quedar apartado de lo que significa el pecado y del mal y de todas sus consecuencias. Esa es la verdadera libertad, no la que como seres humanos asumimos, ¿sí? Porque yo tengo mi capacidad de decisión y entonces puedo hacer y deshacer, puedo hacer lo que quiero. Es tan así, hermanos. Así también cuando el Señor entregó los mandamientos, junto en el tercer mandamiento, allí decía, 6 días trabajarás y uno apartaremos para santificarlo. Hermanos, que tengamos esto. Y también hay consideraciones, porque quizás está aquel que dice, pero yo los fines de semana tengo que trabajar. Hermanos, el Señor mira y sabe lo que pasa por tu corazón. Y si te toca ese día estar en tus actividades, lo que fuere, que puedas hacer una oración muy especial y que puedas buscar la comunión cuando inicia el servicio divino, que te puedas apartar, y si no tenés la posibilidad de unir tus manos y cerrar los ojos, aunque sea con los ojos abiertos y en pensamiento, unite a esa hora tan especial donde tus hermanos se están reuniendo en torno al altar y donde Dios se está inclinando para bendecir, porque te llegará la bendición de Dios.
porque es ese día tan especial que Dios lo ha apartado. Hermanos, que nuestra vida sea un profundo agradecimiento por todo, porque están las cosas que Dios nos regala, están las que no nos da, aunque muchas veces consideramos que son imprescindibles, necesarias y básicas. Y un apóstol decía, y también están las que el Señor permite sin que se la pidamos, que son las que no nos gustan. Pero Él mira por sobre todo, Él mira para que podamos llegar a esa comunión perfecta con Él. Y entonces todas esas cosas hacen, más allá de nuestras incomodidades o aún de nuestro sufrimiento, hace que nuestra alma se vaya preparando para que cuando venga Cristo, como Él nos prometió, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, se encuentre a sí mismo en nuestras almas. Habiendo ofrendado todas las prioridades que el mundo nos ofrece, habiendo ofrendado todas las comodidades que muchas veces se presentan ante nosotros también como una necesidad básica, habiendo ofrendado de esa, muchas veces, de esa queja que tenemos contra el trabajo, y sabiendo de que tenemos la oportunidad de alabarlo a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Alabar, honrar, glorificar, en definitiva, adorar a Dios con todo nuestro ser. Esa es la forma de agradecerle, además, simplemente por todo. Amén.